Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los vectores, sus conceptos, sus aplicaciones y ejercicios. Así que ya tienen el video y empezamos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra video de vectores definiendo lo siguiente. Vamos a empezar definiendo una palabra importante que es la palabra magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud se define como todo aquello que podemos medir y que tiene una unidad, un símbolo y un número. ¿Y qué cosas se pueden medir entonces? Pues se puede medir la longitud, ya que podemos medir la longitud de las cosas y esta a su vez pues bueno, va a tener un símbolo que es X y se representa a través de metros. Es decir, que el símbolo es X, metro se refiere a la unidad y el número pues 1, ¿no? Entonces, magnitud es todo aquello que yo puedo medir, que tiene unidad, que tiene un símbolo y que tiene un número. ¿Qué otras cosas podemos medir también? Podemos medir el tiempo. El tiempo, su símbolo va a ser T, su unidad va a ser el segundos. ¿Por qué hablo de esta parte de unidad? Ya que las unidades pueden cambiar. Por ejemplo, yo puedo expresar el tiempo en segundos, pero también en horas, días, semanas, décadas, años, milenios. En el caso de la longitud también, porque podemos cambiarlo en metros, kilómetros, centímetros. Entonces vamos a tener unidades que van a ser variables, vamos a tener un símbolo para expresar esa magnitud y tendremos un número. ¿Qué es el número? Pues bueno, yo tengo por ejemplo 360 segundos, es el número, pero puedo tener 1060, puedo tener 10.000 segundos. Es decir, el número también va a cambiar dependiendo de la cantidad. También podemos medir el volumen, ¿cierto? Cuyo símbolo es V. La unidad es litros, pero puede cambiar, puede ser centímetro cúbico. Y listo, aquí tenemos ejemplos: 4 litros, 5 metros cúbicos. La temperatura sería otra magnitud también que podemos medir. Y por último tendremos la masa. Entonces, magnitud, ¿cierto? Es todo aquello que yo puedo medir, que tiene unidad, que tiene un símbolo y que tiene un número. ¿Qué es una magnitud escalar? Las magnitudes se dividen en dos grupos, en escalares y magnitudes vectoriales. La primer tipo de magnitud escalar se refiere a aquellas que solamente tienen un símbolo y tienen un número. Es decir, por ejemplo, 30 grados centígrados se refiere a una magnitud escalar, ¿listo? Ya que no necesito saber cuál es el sentido, ¿cierto?, de esa magnitud, ni tampoco la dirección. Solamente me basta con tener el símbolo y tener un número, ¿vale? También tengo 50 metros y 5 horas, ya que no necesito saber si 5 metros, por ejemplo, a oeste. Lo escalar, ¿cierto?, se refiere a aquello que solamente me basta con un número y un símbolo. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son diferentes, porque no solamente me basta tener un símbolo y un número, sino que requiere que yo tenga una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, la velocidad se mide, por ejemplo, 5 kilómetros por hora. Pero no me basta solamente con decir 5 kilómetros por hora, requiere que tenga una dirección y un sentido, ¿listo? Por ejemplo, si yo tengo un carro y yo voy a decir ese carro tiene una velocidad de 5 kilómetros por hora, yo debo decir cuál es la dirección, ¿listo? Si va hacia la derecha o hacia la izquierda, o si va, por ejemplo, hacia el este, norte, sur. En el caso de lo escalar no es necesario. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura de una habitación y yo tengo, por ejemplo, que me midió 30 grados centígrados, pues la temperatura va a ser uniforme. No es necesario saber si está a la derecha o a la izquierda, ya que eso es algo escalar. No requiere dirección ni sentido. Lo vectorial sí. Vaya dato perturbador. Otro ejemplo de magnitudes vectoriales es la fuerza. ¿Listo? La fuerza, que la medimos en Newton, también es vectorial, ya que la fuerza requiere que yo le diga cuál es la dirección y el sentido. No es lo mismo, por ejemplo, levantar un objeto que ponerlo en el suelo, ¿cierto? Las fuerzas son diferentes. Recordemos que la fuerza que está hacia abajo es la fuerza de gravedad o aceleración de la gravedad, y la fuerza que está opuesta es la fuerza normal. Entonces sí es necesario o requiere que sea un vector el que me determine la magnitud fuerza. Lo mismo con el peso. El peso que lo definimos como masa por gravedad también requiere que sea vectorial o es una magnitud vectorial. Va a tener un símbolo, una dirección y un sentido.
Y tendremos también lo que es la aceleración. ¿Listo? Es decir, la aceleración también es otro ejemplo de magnitud vectorial. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre aceleración y velocidad? La aceleración, ¿cierto?, se refiere al cambio de velocidad y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Es decir, velocidad se refiere a que yo cambie de posición con respecto a un tiempo. ¿Listo? Por eso lo medimos en unidades de posición con tiempo, por ejemplo, o distancia por tiempo, kilómetros por hora. Ahí está la posición, la distancia y está el tiempo. En cambio, la aceleración se refiere a un cambio de la velocidad. No son iguales, son diferentes los conceptos de velocidad y aceleración. Esta cosa es real, hijo. Pero bueno, ahora la pregunta es si, bueno, el video acerca de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Los vectores se definen como objetos matemáticos o entes matemáticos que tienen tres características. Van a tener magnitud, van a tener un sentido y van a tener una dirección. Vuelvo a repetir, los vectores son entes matemáticos que tienen tres características. Tienen magnitud, sentido y dirección. Por eso hablábamos antes de definir qué era magnitud, definir la diferencia entre las magnitudes vectoriales y escalares para entender qué es un vector. Habiendo ya definido que un vector es un ente matemático que tiene estas tres cosas, vamos a definir cada una de ellas, ¿vale? Que es una magnitud, que es el sentido y que esto es la dirección. La magnitud se refiere al tamaño del vector, ¿vale? Por ejemplo, los vectores lo representamos con flechas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta flecha amarilla y la representamos, bueno, este color acá. Entonces, cuando hablamos de magnitud del vector, nos referimos al tamaño del vector. Por ejemplo, aquí tengo el vector A. Te quiero ya hablar de algo importante acá. Los vectores se nombran con letras minúsculas. ¿Listo? Vamos a nombrarlo con letras minúsculas. Otro lo representan con letra mayúscula. Entonces, con letra minúscula, ¿vale? Una letra minúscula no es tan necesario. Yo lo hago de manera minúscula. Pero lo que es importante es que ese nombramiento, esa letra que le coloques, tenga una flecha hacia arriba, ¿listo? Ya que es importante colocar hacia dónde está el vector, ¿listo? O decir que esto es algo vectorial. Y también lo vamos a colocar, cuando hablemos del tamaño del vector, lo vamos a representar entre barras, como si fuera valor absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Que los vectores vamos a nombrarlos así, ¿vale? Por ejemplo, el vector A. Puedo también nombrar el vector B, es decir, ¿por qué vector? Porque tiene magnitud, dirección y sentido, o colocarlo como C. Pero cuando ya me vaya a referir a medir el tamaño del vector, lo tengo que colocar entre barras. Por ejemplo, el vector A mide 15 o 5 centímetros, que el vector B, un ejemplo, mide 10. Cuando vaya ya a decir la medida, ¿cierto? Pues bueno, debo colocarlo entre barras. Aquí fíjate estos ejemplos. Tenemos el vector A que mide 15 centímetros y vemos 15 centímetros. El vector B mide 7, más pequeño, ¿listo? Y el vector C mide 7 también. Entonces es importante esto entenderlo porque magnitud se refiere al tamaño del vector. ¿A qué se refiere ahora el sentido del vector? El sentido se refiere al ángulo con respecto a X. Es decir, los vectores, ¿cierto? Se expresan o se estudian en el plano cartesiano. Y recuerda que el plano cartesiano tiene dos ejes. Tiene el eje X y el eje Y. Entonces, aquí tenemos eje X, vamos a colocarlo por acá, eje X y eje Y. Esta información vale millones. Cuando hablamos entonces del sentido, nos estamos refiriendo al ángulo. Por ejemplo, si yo tengo un vector acá y lo coloco de esta manera, yo como mido el sentido. El sentido se refiere al ángulo, ¿cierto? Con respecto a X. X se refiere a esta línea del plano cartesiano. Entonces, imagínate que el ángulo me mide, por ejemplo, no sé, 45 grados. Esto significa el sentido, es decir, el ángulo con respecto a X. Pero también puede medir, por ejemplo, 90, 80 grados, puede medir 90, ¿cierto? Entonces puede cambiar, en este caso, el valor del ángulo, ¿listo? Entonces, sentido se refiere al ángulo. Y la dirección, ¿cierto? Se refiere, pues bueno, aquí vemos muy claramente en la parte B, ¿cierto? Que este vector mide lo mismo, pero está hacia la izquierda y este va a estar hacia la derecha. Vamos a ver algo importante entonces de los vectores. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puedo calcular la magnitud de un vector? Entonces, los vectores, ¿cierto? Nos van a dar en coordenadas cartesianas. Si los expresamos en un plano cartesiano, ellos van a estar dados entonces en coordenadas cartesianas. Y recuerda que las coordenadas cartesianas se refiere a X y Y.
Por ejemplo, aquí tenemos el vector A. Fíjate que lo tengo en mayúscula, aquí lo tenía en minúscula, pues no importa, ¿listo? Entonces, este vector A va a tener unos componentes, ¿cierto? Unas coordenadas de X y Y, de 3,4. Es decir, que este vector se lee vector A igual a 3,4. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ya sabemos que siempre el primer número se refiere a la coordenada X y que siempre el segundo número se refiere a la coordenada Y. La pregunta es, ¿y cómo hacemos para saber cuánto mide ese vector? Tenemos dos formas de hacerlo. Yo te voy a enseñar ambas. La primera forma que tenemos para saber cuál es la magnitud, es decir, el tamaño de un vector, es aplicando el teorema de Pitágoras. Y lo segundo, ¿cierto?, se refiere a aplicar entonces lo que va a ser en el plano cartesiano, ¿listo? Entonces, para medir la magnitud de un vector, fíjate que se parece bastante al teorema de Pitágoras. Aquí lo que nos va a quedar es que aquí tendríamos a al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí ya no está el cuadrado porque lo sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Para eliminar el cuadrado. Entonces ponemos aquí raíz cuadrada y eliminamos el 2 con la raíz. Por eso hago referencia a que se parece al teorema de Pitágoras, o que aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, va a ser muy sencillo acá. La fórmula es, colocamos entre barras, ¿cierto? Para referirnos a la magnitud del vector A, va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Recuerda que estamos aplicando el teorema. Entonces, nos va a quedar el vector A va a ser igual entonces a ¿qué? Donde va la x ponemos el número 3, lo reemplazamos acá, nos queda 3 al cuadrado. Y donde va y ponemos el 4, nos queda 4 al cuadrado. Luego hacemos las operaciones, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Sumamos y nos queda que nos va a quedar igual a 25. Es decir que la magnitud del vector A es igual a la raíz de 25. Sacando la raíz de 25 nos da igual a 5. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. 5 unidades. ¿Listo? Entonces, es decir que el vector mide 5 unidades. Nosotros vamos a establecer el tamaño de un vector con unidades. Luego le podemos colocar metros y demás. Vamos a colocarle U, ¿vale? 5 unidades, no sabemos si es en metros, centímetros, kilómetros. 5 unidades. Como puedes ver, es bastante fácil encontrarlo. Ahora, ¿cómo se entiende esto en el plano cartesiano? ¿Listo? Es decir, ¿cómo se interpreta esto acá para que sea mucho mejor? Para ello vamos a tomar otro ejemplo. Es decir, vamos a tomar el ejemplo del vector B. El vector B tiene unas componentes o unas coordenadas 5,3. Es decir, que 5 para X y 3 para Y. Vamos a aplicar enseguida el teorema de Pitágoras. Aquí lo vemos. La magnitud del vector B es raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Nos va a quedar entonces 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Sumamos, nos queda 39. Es decir, que al aplicar la raíz cuadrada, la magnitud o el tamaño del vector es 5,83. Pero imagínate que no queremos aplicar esto o que pronto no tenemos la herramienta en el momento o nos piden que no lo calculemos por acá, sino por el método gráfico. Gráficamente lo que haremos es lo siguiente. Si sabemos de que son coordenadas X y Y, ¿cierto? Vamos a por acá que esto es X, esto es Y. Lo que vamos a hacer es tener el plano cartesiano. Entonces, donde va, ¿cierto? En este caso, lo que vemos es lo siguiente. Bueno, aquí he aplicado el ejemplo anteriormente, ¿listo? Así que voy a tomar este ejemplo y luego uso este ejemplo en el plano cartesiano. Usted no aprende, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo anterior, fíjate lo siguiente. Sabemos de que 3 es X y Y es 4. Entonces, donde va X igual a 3, voy a tomar una línea, ¿cierto? En X, que mida 3. O sea, aquí tenemos 0, 1, 2 y 3, que es esta línea amarilla de acá, que es de 3, ¿vale? 3, ¿por qué? Porque 3 va con X. Y luego voy a trazar la línea Y, la vertical, que mide 4. Entonces me voy 1, 2, 3 y 4. Fíjate que me quedó una línea vertical y una línea horizontal. Y luego lo que haremos para saber cuál es la magnitud es trazar este lado acá, unir estos dos puntos. Y aquí se nos forma un triángulo rectángulo, donde vamos a tener que la hipotenusa va a ser la magnitud del vector. Por eso aplicamos el teorema de Pitágoras. Es decir, los catetos se refieren a las coordenadas del vector y la hipotenusa se refiere entonces al tamaño del vector. Entonces yo aquí puedo encontrar gráficamente ese tamaño de ese vector. Podemos hacer lo mismo con este vector de acá. Gráficamente yo puedo trazar una línea X, ¿cierto? Que mida 5
establezco la línea vertical Y que mida 3 en las intersecciones. Es decir, creo la hipotenusa al unir las líneas y el tamaño de la hipotenusa va a ser el tamaño del vector, que debe ser igual a 5.33. Vamos a terminar el video aplicando un último ejercicio que va a ser el vector C. Tenemos el vector C que es 2, menos 4. Recuerden que pueden ser números negativos también, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de ese vector? Aplicamos el teorema de Pitágoras y nos queda 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Por qué colocamos entre paréntesis? Porque estamos hablando de un número negativo, no queremos equivocarnos con los signos y colocamos este valor de acá. Nos va a quedar lo siguiente, nos queda 2 al cuadrado es 4 y recuerda que los números negativos siempre que se elevan al cuadrado se vuelven positivos. Entonces nos queda 4 más 16 igual a 20, su magnitud es 4,47. Y también podemos hacer lo mismo con el vector D y el vector E, que te motivo a que los realices en casa y me escriben en los comentarios cuánto te da la magnitud de ambos vectores. Te vuelvo a repetir, vas a encontrar la magnitud de este vector D, lo vas a hallar de la manera del teorema de Pitágoras y del método gráfico. Y también te animo a que realices encuentres la magnitud del vector E 1,3. Entonces, este va a ser el reto de tarea que te voy a dejar. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta, que puedas comentarlo y nos vemos en un próximo video. Es un poeta. ¡Es un poeta!